Bueno, pues nosotros vamos a hablar en este video acerca de los lípidos y sus generalidades. Nosotros somos el equipo 5 y estamos conformados por María Fernanda, su servidora Cassandra, Gabriela, Raúl, Stephanie y Frida. Aquí les hice un pequeño índice acerca de los temas que se va a hablar acerca de los lípidos y pues vamos a comenzar con la definición de lípidos, que es un conjunto de moléculas orgánicas constituidas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y otros elementos como el nitrógeno, fósforo y azúcar. Las principales características de los lípidos es que son moléculas hidrófobas, es decir, que son insolubles en agua. Sin embargo, son solubles en disolventes orgánicos no polares y ejemplos de estos son la benzina, el benceno y el cloroformo. Y también son altamente energéticos para el cuerpo humano. Algunas de las funciones principales de los lípidos es que son de reserva de energía, ya que almacenan energía en el cuerpo para luego utilizarla. También tienen soporte estructural, debido a que tienen la materia prima para construir estructuras biológicas, fijación y protección. Son de regulación y comunicación celular, debido a que tiene vitaminas, hormonas y glucolípidos que regulan la respuesta del organismo. También hacen la función de transporte, debido a que transportan nutrientes a otras partes del cuerpo, y de protección térmica, debido a que la grasa corporal defiende el interior del organismo a cualquier agente externo. La clasificación que tenemos son dos, las saponificables y insaponificables. Las saponificables se dividen en ácidos grasos, lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples se dividen en glíceros y séridos. Los glíceros se dividen en aceites y grasas. Los séridos se dividen en ceras. Y los lípidos complejos se dividen en dos grupos, glicerolípidos y esfingolípidos. Los gliceridolípidos se dividen en esfingomielinas y los esfingolípidos se dividen en cerebrocidos y glanciosidos. Tenemos los isoponificables, que estos se dividen en tres grupos, los isoprenoides, esteroides e cosanoides. Los isoprenoides se dividen en vitaminas y otros componentes. Los esteroides se dividen en esteroles, hormonas esteroideas y ácidos biliares. Los eicosanoides se dividen en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Continuamos con el tema de ácidos grasos. Los ácidos grasos son macromoléculas orgánicas de naturaleza lipídica derivadas de hidrocarburos, compuestas por largas cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que tienen carácter hidrofóbico, y son la base estructural de las grasas y los lípidos. Su degradación es conocida como beta-oxidación y ocurre en la mitocondria de las células eucariotas, y su síntesis ocurre en el citosol. Estos se clasifican en dos grandes grupos, ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados poseen únicamente enlaces simples carbono-carbono, y todos sus átomos de carbono están saturados o unidos a moléculas de hidrógeno. Usualmente tienen entre 4 y 26 átomos de carbono unidos por enlaces sencillos, y su punto de fusión es directamente proporcional a lo largo de la cadena, y entre los más comunes están ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido araquídico, ácido beénico y el ácido lignocérico. Los ácidos saturados tienen mucha más estabilidad que los insaturados, especialmente frente a oxidación, al menos en condiciones fisiológicas. Y gracias a que los enlaces sencillos carbono-carbono pueden rotar con libertad, son moléculas muy flexibles. Los ácidos grasos insaturados presentan uno o más dobles enlaces carbono-carbono, y no todos están unidos a átomos de hidrógeno. Los que poseen un solo doble enlace se conocen como monoinsaturados, y los que poseen más de dos se conocen como poliinsaturados. Cabe aclarar que los dobles enlaces son cis. Estos ácidos grasos son altamente reactivos y propensos a la saturación y oxidación, y son comunes en plantas y en organismos marinos. Los tipos más comunes son ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido alfa-linoleico, ácido Y-linoleico y el ácido araquidónico. A continuación voy a mencionarles algunas funciones generales de los ácidos grasos, y es que son componentes de las membranas celulares, pues junto a otros lípidos como los fosfolípidos ayudan a mantener la integridad y la fluidez de las membranas. También son fuente de energía, puesto que cuando se descomponen en el proceso de oxidación liberan una cantidad significativa de energía, especialmente en situaciones de ayuno o ejercicio prolongado. También son un almacenamiento de energía. Cuando hay un exceso de energía en forma de ácidos grasos, se almacena en el tejido adiposo como triglicéridos. También ayudan a la regulación de procesos metabólicos, por ejemplo, los insaturados como el ácido araquidónico están involucrados en la respuesta inflamatoria. También participan en el transporte de vitaminas liposolubles, son necesarios para el transporte y la absorción de vitaminas como la A, la D, la E y la K. También ayudan a la regulación de la función celular y la señalización. Estos compuestos participan en la respuesta inflamatoria, como ya se había mencionado, y en la coagulación sanguínea y otros procesos. También ayudan al mantenimiento de la salud de la piel y el cabello, puesto que contribuyen a la barrera cutánea y ayudan a prevenir la pérdida de agua transepidémica. Por último, participan en el crecimiento y desarrollo. Son especialmente importantes durante la etapa fetal y la infancia, pues intervienen en el desarrollo del sistema nervioso y la formación de membranas celulares en crecimiento.
Seguimos con el tema de triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas lipídicas ensambladas sobre un esqueleto de glicerol. Se forman combinando glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos y los alcoholes tienen un grupo hidroxilo. Pueden contener diferentes tipos de ácidos grasos dependiendo de la fuente de origen, y la longitud de la cadena y su grado de saturación son factores importantes en la determinación de las propiedades físicas y nutricionales. Su función es que son el almacén de energía de los animales y son por tanto su clase de lípidos más abundantes, aun cuando no son componentes de membranas biológicas. Los fosfoglicéridos, también conocidos como glicerofosfolípidos, son un componente bastante esencial en las membranas plasmáticas celulares, ya que representan más del 70%. Su función en esta es el anclaje de proteínas. Estas constan de 3 partes, que es primeramente un grupo fosfato. Este le aporta variabilidad, ya que se le unen moléculas de diversa naturaleza. Estos se encuentran en conjunto con el glicerol y forman la parte hidrofílica o la cabeza polar. A estos se le encuentran añadidos 2 cadenas de ácidos grasos, la mayoría de veces una saturada y una insaturada. Esto forma la cola polar o la parte hidrofóbica. De estos existen una gran variabilidad. Entre los más importantes se encuentra el fosfatidil-etanolamina y el fosfatidilcolina, que se encuentra en células animales y de plantas. Por otro lado, el disfosfatidilglicerol se encuentra en células bacterianas. Otro tipo de lípidos que son más complejos son los esfingolípidos, que reciben su nombre porque en su esqueleto se encuentra esfingosina, en lugar, como en el caso anterior, de glicerol. Estos, de igual manera, tienen naturaleza anfipática, es decir, que contienen propiedades hidrófilas como hidrófobas. Su elemento principal, que es la esfingosina, es un tipo de alcohol nitrogenado con una cadena carbonada larga, a la cual se le unen cadenas de ácido graso, formando la estructura básica, que es la ceramida. Este se encuentra conformado por 3 componentes, que es una fosfocolina, una esfingosina y una cadena de ácido graso. Este tipo de lípido se encuentra bastante presente en membranas de tejido nervioso, como en la vaina de mielina. La membrana celular de los lípidos. Esta es una estructura formada por 2 láminas de fosfolípidos, las cuales sirven como un contenedor para el citosol y otorgan protección mecánica, además de fosfolípidos, colesterol, glúcidos y proteínas. Es por ello que la mayoría de las membranas se forman un mosaico fluido de fosfolípidos y proteínas. Esta también puede ser conocida como plasmolema y tiene un grosor aproximado de 7.4 nanómetros cúbicos, siendo solo visible en el microscopio electrónico. La membrana poseerá funciones que dependen de las proteínas que contiene y se dividirán según la forma en que están dispuestas en ella, en periféricas e integrales. Las periféricas están incluidas de manera parcial en una sola de las superficies de la membrana, las cuales estarán unidas covalentemente a lípidos, mientras que las integrales abarcan todo el espesor de la membrana y son anfipáticas. La función de la membrana se encuentra en rodear, limitar su forma y contribuir a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. También sirve como una barrera selectiva al intervenir en la combinación de transporte activo y transporte pasivo, permitiendo a la célula diferenciarse del medio, siendo esta una de sus funciones más importantes. Además, participará en el transporte de sustancias de un lugar de la membrana a otro. Un ejemplo de ello es en el acumulamiento en lugares específicos de la célula que le pueden servir para su metabolismo, como es el acumulamiento de glucógeno en las células del hígado. Mide las interacciones entre células internas y externas. Esta va a poseer receptores que permiten recibir señales y responder de manera específica, inhibiendo o estimulando la división celular, el movimiento celular, la elaboración de más glucógeno y la liberación de calcio, entre otros. Y esta permitirá a la célula dividirse en secciones, a los orgánulos y proteger las reacciones químicas de cada uno. Es decir, la membrana celular, debido a su naturaleza lipoide, será bastante permeable a las sustancias solubles en grasas, permitiendo el paso libre de estas sustancias al interior de las células. El transporte de sustancias a través de la membrana se dará por 2 distintos tipos de transporte.
Este será el activo y el pasivo, siendo el que no utiliza energía el transporte pasivo y el que sí lo utiliza el transporte activo. Del transporte pasivo hay tres tipos: la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. En la difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana dirigiéndose al sitio donde existe una menor concentración. Esto gracias a que son de tamaño más pequeño y tienen la misma propiedad que la membrana. La difusión facilitada es similar a la simple, pero requiere intervención de proteínas de membrana para poder transportar las moléculas a través de la bicapa de fosfolípidos. Y en la ósmosis sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos que están separados por una membrana semipermeable. Esta solo dejará pasar el disolvente. En el transporte activo, el movimiento de moléculas se dará a través de una membrana celular desde una región con menor concentración a donde haya una mayor concentración, es decir, en contra del gradiente de concentración. Es debido a esto que el transporte activo requiere la energía para realizar el movimiento. Un ejemplo de esto sería la bomba sodio-potasio, que requiere una proteína transmembrana que bombea el sodio hacia el exterior y el potasio hacia el interior. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células para intercambiar información fisicoquímica con el medio ambiente y con otras células. Los tipos de comunicación intercelular son las uniones GAP, las sinapsis, parácrinas, autócrinas y endócrinas. Las comunicaciones por uniones GAP o las uniones tipo hendidura son canales o poros en la membrana lipídica que permiten el paso bidireccional de iones y pequeñas moléculas. Estas están formadas por conexones y hemicanales, dispuestos en un conjunto de placas en la membrana plasmática, creando orificios y permitiendo la comunicación intercelular y la transmisión de la información de una célula adyacente a otra. La sinapsis. La comunicación por sinapsis es la manera en la que se comunican las neuronas y las divisiones del sistema nervioso, es decir, la conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. Las comunicaciones parácrinas, estas son señales que actúan localmente entre células que están muy juntas. Se mueven por difusión a través de la matriz extracelular. Este tipo de señales suelen provocar respuestas muy rápidas, pero que duran solo un corto periodo de tiempo. La comunicación autócrina. Estas son producidas por células de señalización que también pueden unirse al ligando, que se libera. Esto significa que la célula de señalización y la célula de destino pueden ser la misma o una célula similar. Esto suele ocurrir durante el desarrollo temprano de un organismo para asegurar que las células se desarrollen en los tejidos correctos y tengan la función correcta. Estas también regulan la sensación de dolor y las respuestas inflamatorias. Las comunicaciones endocrinas son señales de células distantes. Estas se originan a partir de células endócrinas. Este tipo de señales suelen producir una respuesta más lenta, pero tienen un efecto más duradero. Los ligandos liberados en estas se denominan hormonas. Estas recorren las grandes distancias entre las células y las células diana a las que van. Esto ocurre a través del torrente sanguíneo y es una forma relativamente lenta de moverse. Los receptores. Estos son proteínas ubicadas en la superficie o dentro de una célula, que puede unirse a moléculas de señalización conocidas como ligandos, básicamente como el almacén se dice, receptores como una cerradura y el ligando una llave. Algunos ligandos son hormonas, neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión, componentes de la matriz extracelular. El acoplamiento ligando-receptor desencadena una señal intracelular mediada por segundos mensajeros. Tipos de receptores son receptores tirosina quinasa, que son una clase de receptores ligandos a través de enzimas que se encuentran en humanos y muchas otras especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula diana, y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina. También tenemos los receptores acoplados a proteína G. Estos son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia tienen 7 segmentos de proteína diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula. Como conclusión, podemos decir que los lípidos son sumamente importantes para el cuerpo humano. Esto debido a que son de gran reserva energética y además son indispensables para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares.
También se requieren para el transporte lipídico y obviamente ayuda al regulamiento de nuestro cuerpo y es por ello que son sumamente importantes ya que juegan un papel funcional muy importante e indispensable en nuestro cuerpo.